Oposiciones Maestros Castilla y León 2022. Empezamos con unos conceptos básicos. La convocatoria que regula la oposición en Castilla y León es la Orden EDU 147/2022 del 24 de febrero. La podéis descargar escaneando el código QR que aparece en pantalla. Más adelante veremos que en la aplicación tenemos que consignar el código por el que queremos acceder a la oposición. Código 1 para el turno libre, código 2 es el turno de reserva de discapacidad acreditada y código 5 para aquellas personas que quieran presentarse para adquirir nuevas especialidades. En esta tabla podéis consultar las plazas ofertadas por especialidades, así como las provincias en las que se va a desarrollar la oposición para cada una de estas especialidades. Aquellas plazas que no se hayan cubierto en el turno de discapacidad pasarán al turno libre. Y los participantes del turno de discapacidad que sí que superen el proceso pero sin obtener plaza serán incluidos por orden de puntuación en la lista de aprobados del turno libre. Para poder acceder a las oposiciones es necesario tener el título o estar en proceso de que me sea expedido alguno de los siguientes títulos: el de maestro, el título de grado correspondiente a la especialidad a la que me quiero presentar, o ser diplomado en profesorado de EGB. En el caso de que el título que vayamos a alegar haya sido obtenido en el extranjero, debemos acreditar que estamos en posesión de la acreditación de homologación del citado título. Con respecto a las solicitudes, algunos aspectos que hay que tener en consideración son los siguientes. Obligatoriamente tenemos que cumplimentarlas a través de la aplicación. Por lo tanto, no se van a aceptar ninguna solicitud que tenga algún tipo de modificación manual, añadido, tachaduras, etc. Debe imprimirse y firmarse para presentar en registro junto al resto de la documentación. Por lo tanto, es muy importante que no se nos olvide, una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud, descargarla, generar la solicitud, descargarla, imprimirla y firmarla, porque la tenemos que llevar a un registro. En la solicitud debe de aparecer el código de especialidad por la que queremos optar, el turno de ingreso que hemos visto anteriormente y todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León por orden de preferencia para la realización de las prácticas. Muy importante ordenarlas por orden de preferencia todas las provincias. La solicitud debemos dirigirla al director o directora provincial de la provincia en la que se celebre la prueba. El plazo para presentar las solicitudes comenzó el día 2 de marzo y finaliza el 21 de este mismo mes. Podemos acceder a la aplicación para hacer cualquier tipo de modificación hasta las 14 horas del propio día 21 de marzo. Cuando vayamos al registro, además de presentar la solicitud debidamente cumplimentada y firmada, hemos de adjuntar también una copia del DNI, copia del título exigido para el ingreso al cuerpo de maestros, el modelo 046 que acredite el abono de las tasas y, si estamos exentos de pagarlos, también el certificado que lo justifique. Y además la documentación para la baremación de los méritos que queramos alegar. Si además hemos solicitado que se nos incorpore en las listas de interinidad, debemos de presentar la siguiente documentación: título académico que nos acredite para poder impartir la especialidad que hemos indicado en la solicitud. Cualquiera de los resultados obtenidos en procesos selectivos convocados en Castilla y León a partir del año 2000. Y relación numerada de los méritos aportados junto con los documentos que acrediten estos méritos. Si se opta por la baremación ordinaria, habrá que presentar todos los méritos de los apartados A y o C. Y si es la baremación simplificada, los méritos de los mismos apartados, pero obtenidos desde el 28 de febrero de 2019. No obstante, más adelante especificaremos un poquito más el tema de la documentación para las listas de interinos. Como acabamos de decir, la solicitud debe ir acompañada del modelo 046, que es el pago de tasas. Estas tasas tienen un importe de 25,65 euros y aquellas personas que se presenten a la adquisición de nuevas especialidades están exentos de su pago. El pago deberá hacerse, como hemos dicho, utilizando el modelo 046, que puede obtenerse en la página de tributos Junta de Castilla y León.es o escaneando el código QR que veis en la pantalla. ¿Quiénes no tienen que pagar estas tasas? Participantes con discapacidad igual o superior al 33% y que esté debidamente justificado. Participante que sea miembro de familia numerosa, siempre que la base imponible del IRPF de 2017 no supere 18.900 euros individual o 31.500 euros conjunta. Y participantes de víctimas de terrorismo. A pesar de estar exentos del pago de tasas,
Igualmente deben presentar el modelo 046 marcando la casilla extensión e indicando la causa de por qué están exentos. Aquí tenéis unas pequeñas indicaciones de cómo rellenar y generar vuestro modelo 046. Recordad que tenéis que consignar el número de referencia que aparecerá a la izquierda, ¿vale? Este mismo cartel podéis descargarlo escaneando el código QR. Como ya todos los que estáis aquí sabéis, las oposiciones comienzan el 18 de junio de 2022. Y se pueden consultar los temarios en la página de Educacil a través del enlace o del código QR. Ahora pasamos a explicar el desarrollo del proceso de ingreso. Sabéis que el procedimiento selectivo de ingreso es concurso o oposición, existiendo además una fase de prácticas. Las pruebas de la especialidad de lengua extranjera e inglés se van a desarrollar en este idioma, tanto la redacción de la programación didáctica como la exposición y la defensa de la unidad didáctica. Como acabamos de decir, es un concurso o oposición y aquí podéis ver la ponderación de las distintas fases y pruebas. Una novedad de la convocatoria de este año es el valor de cada una de las fases. Anteriormente, en otras convocatorias, la oposición tenía un valor del 60% y el concurso un 40%. En esta convocatoria se marca que la oposición valdrá 2/3 y el concurso 1/3. Por lo tanto, aproximadamente se modifica aumentando el peso de la oposición, pasando anteriormente de valer un 60 a actualmente un 66,7 y el concurso pasando de valer un 40% a un 33,3. Centrándonos en la oposición, sabemos que está compuesto por 2 pruebas, que las vamos a ver a continuación. La primera prueba de conocimientos específicos y la segunda de aptitud pedagógica. En la primera prueba tendremos que realizar 2 ejercicios, el desarrollo del tema y el ejercicio práctico. Ambas pruebas tienen el mismo valor, 50% cada una. Cuando pasemos a la segunda prueba, tendremos que presentar una programación didáctica y una unidad didáctica. La programación didáctica valdrá un 40% de la nota total de esta segunda prueba y la unidad didáctica un 60%. Y aquí tenemos un esquema para entenderlo un poquito mejor. Como vemos, la oposición, 2/3 de la nota, compuesta, como decíamos, por 2 pruebas, primera y segunda, y ambas tienen un valor del 50%, es decir, tanto la prueba primera como la segunda valen lo mismo. Centrándonos en la primera prueba, vemos que las 2 partes valen lo mismo, 50% cada una. Para poder hacer media de estas 2 partes, necesitamos haber obtenido una nota igual o superior a 2,5 sobre 10 en cada una de ellas. Esta primera prueba tiene carácter eliminatorio, por lo tanto, para poder pasar a la segunda prueba hemos de haber obtenido en la primera una nota igual o superior a 5 sobre 10. Centrándonos en la segunda prueba, vemos que también está compuesta por 2 partes, primera y segunda, teniendo la primera parte, la programación didáctica, una carga de un 40% de la nota y la segunda parte, la defensa de la unidad didáctica, un 60%. También para aprobar esta parte es necesario obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10. Si hemos obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de las 2 pruebas, en la primera y en la segunda, pasaremos a la fase de concurso, la cual vale 1/3. En esta fase de concurso se tendrá en cuenta la experiencia docente, pudiendo baremarse un máximo de 5 puntos, la formación académica, también un máximo de 5 puntos, y otros méritos, cursos, publicaciones, etcétera, pudiendo obtener un máximo de 2 puntos en este baremo. Por lo tanto, las 2 pruebas de la oposición son eliminatorias. Para resumir, en la primera prueba se van a evaluar los conocimientos específicos de la especialidad y se valorará de 0 a 10 con precisión de 4 decimales. Constará de 2 partes y se calculará haciendo la media aritmética de las 2 partes, siempre que en cada una de ellas hayamos sacado una nota igual o superior a 2,5 puntos sobre 10. Y para poder pasar a la segunda prueba, habremos de conseguir un 5 o más en el total. Como acabamos de decir, esta primera prueba se divide en 2 partes. La primera va a ser el desarrollo de un tema elegido por el opositor de entre 2 temas extraídos al azar por el tribunal. Esta es una novedad. Hasta el año pasado se sacaba en 3 bolas, de las cuales se tenía que elegir una. Este año se ha reducido el número de posibilidades y únicamente se van a sacar 2 bolas. El tiempo que tenemos para realizar el desarrollo del tema va a ser 2 horas. La segunda parte es el caso práctico, un ejercicio que se ajusta a lo dispuesto en el anexo 3 que podéis escanear en el código QR y el tiempo que tendremos será el que estime el tribunal. Las pruebas que deberán efectuarse por escrito se van a realizar el mismo día.
Una vez finalizadas las dos partes de la primera prueba, los tribunales ya harán el llamamiento de los opositores para su lectura. Aquellos que superen la primera prueba serán convocados para la realización de la segunda y nos avisarán a través del correo o de la aplicación Pitia. Y finalizada la primera prueba, se expondrán los listados que relacionan las puntuaciones obtenidas por todos los opositores que se hayan presentado. ¿Dónde vamos a poder consultar esta información? En los tablones de anuncios de los lugares donde se hayan celebrado las pruebas, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación o en la aplicación Pitia que se habilitará en el portal de educación de la Junta. Una vez que hayamos superado la primera prueba, pasaremos a la segunda, que también se valorará de 0 a 10 con precisión de 4 decimales y a su vez también consta de dos partes. Ponderadas, como hemos dicho, la primera parte, la presentación y defensa de la programación didáctica, será un 40% y la segunda parte, la presentación y exposición oral de la unidad didáctica, un 60%. Y también se debe obtener un 5 o más puntos en total para superar la prueba. La programación que presentemos debe hacer referencia al currículum vigente en la Comunidad de Castilla y León en el momento de la publicación de la convocatoria, es decir, la LOE, y se entregarán dos originales al tribunal en el momento de realizar esta segunda prueba. Como sabéis, la convocatoria recoge unos requisitos de la programación en cuanto a formato, que debe de aparecer objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Si nos vamos a presentar por PT o AL, tendremos que hacer referencia a un plan de apoyo anual referido a un alumno o a un grupo de alumnos en concreto. La programación debe de tener entre 10 y 20 unidades didácticas numeradas. Debe de tener también portada con los datos del aspirante, nombre, apellidos y DNI, así como la especialidad a la que se opta. Debemos incluir un índice en hoja separada, en el cual indicaremos la secuencia numerada de las unidades didácticas que contiene nuestra programación. No debe de exceder los 40 folios por una cara, excluyendo portada, índice, anexos y material de apoyo, y debe ser en tamaño DIN A4. Márgenes superior e izquierdo de 3 centímetros, márgenes inferior y derecho de 2 centímetros, interlineado sencillo, separación de párrafo 6 puntos, letra Arial 12 puntos sin comprimir. Si nuestra programación no se ajusta a estos criterios, podremos ser penalizados de conformidad con lo establecido en el anexo 2 que podéis escanear en el código QR. Si el tribunal detectase que la programación no es de elaboración propia, la puntuación de esta parte sería un 0. Y si el opositor no presenta la programación o la presentamos incompleta, se entenderá que desistimos de realizar la segunda prueba del proceso. Como ya hemos dicho también, la segunda parte de esta segunda prueba es la exposición de la unidad didáctica. El opositor elegirá una unidad didáctica de entre 3 extraídas al azar por él mismo de su propia programación y dispondrá de 1 hora para preparar la unidad didáctica sin conexión con el exterior. Una vez pasado este tiempo, dispondrá de 1 hora para exponer las dos partes, programación y unidad, no pudiendo exceder la defensa de la programación de 30 minutos. La parte correspondiente a las actividades de aprendizaje se puede utilizar todo el material que se desee, incluso conexión a Internet, siendo el opositor el responsable de su adecuado funcionamiento. Por lo tanto, según la convocatoria, solamente se podrá utilizar material como conexión a Internet en la parte de la unidad didáctica en la que expongamos las actividades. En el resto de la unidad didáctica no está permitido. Lo que sí que podremos utilizar será un guión de un folio por una cara que posteriormente tendremos que entregar al tribunal. ¿Cómo se calcula la nota final de cada una de las partes o de las fases de la oposición? Haciendo la media aritmética de las calificaciones que nos hayan puesto todos los miembros de los tribunales. Si en alguna de las partes, en las notas que nos ha puesto el tribunal, existiera una diferencia de 3 o más puntos, serán excluidas la nota mayor y la menor. Es decir, si en mi tribunal, en alguna de mis partes, 2 miembros me hubieran puesto uno un 5 y otro un 8, como hay una diferencia de 3 puntos o más, estas 2 notas se eliminarían y mi nota sería la media aritmética de las otras 3 restantes. Y como hemos dicho anteriormente, que las 2 partes de la oposición valen un 50%, la nota final de mi fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en la primera y la segunda prueba. Finalizada la fase de oposición, pasamos a la fase de concurso, a la cual solamente podrán acceder aquellos opositores que hayan superado la primera parte, la fase de oposición. En la fase de concurso se valoran los méritos acreditados según el anexo 4, que podéis escanear en el código QR, y la puntuación máxima será de 10. Una vez publicados los listados provisionales, tendremos un plazo de 2 días hábiles para subsanaciones y alegaciones mediante el cumplimiento del documento 3, que aún no está publicado.
En esta fase de concurso deberemos aportar los documentos que justifiquen los méritos que hemos indicado en el anexo 6. Además, debemos de acompañarlo del documento 6 que aún todavía no está publicado. Y lo tenemos que presentar preferentemente en el registro de la Dirección Provincial de Educación de la provincia donde hemos realizado la fase de oposición. Si ya hemos aportado los méritos de forma ordinaria para la participación en listas de interinos, no será necesario volverlos a aportar para la fase de concurso. En cambio, aquellos que hayan optado por la modalidad simplificada en algún apartado de la participación en listas de interinos deben aportar todos los documentos de méritos en esta fase de concurso. Si se indica en la aplicación informática, no es necesario aportar los méritos que están en el registro de formación permanente del profesorado de Castilla y León. Una vez baremados los méritos, las puntuaciones se ponderarán, como habíamos dicho, de la siguiente manera: fase de oposición 2/3 y concurso 1/3. Los opositores quedarán ordenados según la puntuación obtenida, y los seleccionados para la fase de prácticas son aquellos cuyo número de orden es igual o inferior al número de plazas convocadas en la especialidad por la que hayan participado. Si quedasen plazas sin cubrir en el turno de discapacidad, pasarán al turno libre. No tendrán que realizar la fase de prácticas aquellos opositores que acrediten haber prestado servicios como funcionario docente de carrera durante al menos un curso escolar. La documentación que haya que presentar en esta fase de prácticas, al igual que el plazo en el que haya que hacerlo, será publicado en el BOCIN, y en este plazo se podrá pedir la solicitud de aplazamiento de las prácticas. Las personas que a través de esta convocatoria quieran presentarse a la adquisición de nuevas especialidades deberán de poner el turno código 5, y las especialidades que podrán adquirir son las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso. El procedimiento de adquisición de nuevas especialidades tendrá lugar en las mismas provincias que las de ingreso. Y el único requisito para presentarse es ser funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros dependiente de la Consejería de Educación de Castilla y León. Para la adquisición de nueva especialidad, además de presentar la misma documentación que para el ingreso, se debe aportar la hoja de servicios certificada por la Dirección Provincial del último destino en caso de estar en excedencia, u hoja de servicios certificada por la embajada o consulado en caso de estar en un centro en el extranjero. La prueba comenzará cuando finalice la fase de oposición de ingreso y consistirá en la exposición oral de un tema de entre 3 extraídos al azar. El opositor dispone de 1 hora para preparar el tema sin conexión con el exterior y la exposición durará 1 hora. Se valorarán los conocimientos de la materia y los recursos didácticos y pedagógicos. Para ello, el opositor podrá utilizar todo el material que desee, incluso conexión a Internet, siendo el propio opositor el responsable de su adecuado funcionamiento, y además un guión de un folio por una cara que entregará posteriormente al tribunal. Si se va a adquirir la especialidad de música, la prueba incluye una interpretación con voz o instrumento aportado por el aspirante de un fragmento musical sobre una partitura entregada por el tribunal, y en la especialidad de inglés la prueba se desarrollará en este idioma. La prueba será valorada por el tribunal como apto o no apto, obteniendo la nueva especialidad los calificados como aptos y estando exentos de la fase de prácticas. Y ahora comenzamos a hablar de la baremación para formar las listas de interinidad. Se van a baremar las especialidades convocadas por la oposición, que podéis ver en la tabla de la izquierda, y además se baremarán las especialidades de alemán, francés y lengua gallega. Para poder participar en el proceso de baremación es imprescindible realizar la primera prueba de la fase de oposición, debiendo cumplir además alguno de los siguientes requisitos: estar en posesión del título indicado en el anexo 6 para cada especialidad, haber trabajado como interino durante al menos 2 cursos completos en esa especialidad, o haber superado la primera prueba de la fase de oposición en esa especialidad en convocatorias de Castilla y León a partir del año 2000. En caso de no haber convocatorias en una especialidad, se consideran las 3 últimas convocatorias del ministerio competente. Para la baremación de los méritos podemos elegir entre 2 modalidades: ordinaria, en la cual deberemos presentar todos los méritos que queremos que se nos baremen, o simplificada, en la que se nos va a tener en cuenta la documentación presentada en la convocatoria anterior. Y deberemos presentar únicamente los méritos obtenidos a partir del 28 de febrero de 2019. Podremos elegir simplificada u ordinaria en función de la situación en la que nos encontremos. Si no hemos participado en el proceso de baremación convocado mediante la orden EDU 71 de 2019, obligatoriamente deberemos utilizar baremación simplificada. Si hemos participado en el proceso de baremación convocado por las oposiciones de 2019, podremos optar por la modalidad ordinaria o simplificada en todos o en algunos de los apartados A, C1, C2 y C3 del baremo. Como vemos, en la convocatoria queda reflejado que también podremos elegir ordinaria o simplificada para que se nos bareme el apartado C3, pero cuando entramos en la aplicación
no nos da esa opción. Nos aparecerá el apartado A, el apartado C1, el apartado C2, pero el C3 no aparece. Por lo tanto, no podemos elegir si queremos modalidad simplificada u ordinaria. Pero no hay problema, ya que este apartado se baremará de oficio. Algo con lo que tenemos que tener cuidado, porque es muy importante y nuevo en esta convocatoria, es lo siguiente. Los apartados C1, letra K, y los méritos aportados en el C2, letras A y B, se baremarán siempre de manera ordinaria. Por lo tanto, independientemente de si se elige baremación ordinaria o simplificada, es imprescindible alegar los méritos y presentar los documentos justificativos de los siguientes apartados. C1, letra K, referido a la condición de deportista de alto nivel, y C2, letras A y B, relativo a actividades de formación. La convocatoria dice que si los cursos que queremos que nos baremen aparecen en nuestro registro de formación permanente del profesorado de Castilla y León, no es necesario adjuntarlos siempre y cuando indiquemos en la aplicación informática que autorizamos. Pero no concuerda con lo que aparece en la aplicación, sino que, como podéis ver en pantalla, la opción que nos da es de marcar que nos oponemos a la valoración de oficio de las actividades de formación. Por lo tanto, si en el apartado de formación queremos autorizar a que se nos baremen los cursos registrados, no tenemos que marcar ninguna pestaña, sino que de oficio ya se entiende que autorizamos. La documentación específica que debemos aportar es la siguiente. Por cada una de las especialidades indicadas en la solicitud, debemos de presentar el título académico necesario para impartir dicha especialidad. Certificado de cualquiera de los resultados obtenidos en los procedimientos selectivos convocados por la Administración de Castilla y León a partir del 2000. Estarán exentos de presentar este certificado quienes, habiendo participado en el proceso de baremación de 2019, ya tuvieran reconocido el resultado del procedimiento selectivo que deseen mantener. O para las especialidades que no haya convocado la Administración de Castilla y León, deberá aportarse el resultado obtenido en cualquiera de los 3 últimos procedimientos selectivos convocados por el Ministerio competente con anterioridad al año 2000. Además, hay que presentar la relación numerada de la documentación aportada para la valoración de méritos, conforme al modelo del documento 7, cumplimentado a través siempre de la aplicación informática en el momento de cumplimentar la solicitud, acompañado de la documentación justificativa. Para aquellos opositores que ya formen parte de las listas de interinos derivados del proceso convocado en el 2019 y que quieran presentarse a otra convocatoria en otra comunidad autónoma, lo que tienen que hacer es presentar el justificante de asistencia expedido por el Tribunal Seleccionador antes del 1 de julio de 2022 exclusivamente a través de la aplicación que se habilite para ello en el portal de educación de la Junta de Castilla y León. Y aquí acabarían los aspectos generales de la convocatoria. Para cualquier tipo de duda os podéis poner en contacto con nosotras a través del teléfono, WhatsApp o correo electrónico, y para estar informados nos podéis seguir tanto en nuestro Facebook como en el canal de Telegram. Para acabar y daros ánimos, os queremos dejar un pequeño regalito, una ficha de resumen del temario donde podéis reflejar las ideas principales de cada uno de ellos. Y nada, acabar dados muchos ánimos, que ya queda poquito, y a luchar por vuestra plaza. Oposiciones Maestros Castilla y León 2022.